Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre los rectificadores, distintos tipos y otros temas más de electrónica de potencia. Los integrantes somos Juan Esteban Vega y quien les habla, María José Muñoz. Primero vamos a explicar qué es un rectificador de onda completa con puente de diodos. Un rectificador de onda completa con puente de diodos es un circuito que se encarga o se utiliza para convertir la corriente alterna en corriente continua. Se utiliza para esto 4 diodos encargados de rectificar la corriente que está ingresando. Estos diodos se organizan en un puente, también conocido como puente de Gretz, en el cual los diodos se conectan en serie a un extremo y al otro extremo están conectados los otros dos diodos en serie. Básicamente funciona en que estamos aplicando una corriente alterna a los diodos del centro del puente y se va a tomar la corriente continua desde los diodos de los extremos. Cuando la corriente alterna se aplica a los diodos del centro del puente, uno de los diodos se va a encender y permite que la corriente fluya en una dirección durante la mitad del ciclo de la onda. En la otra mitad del ciclo, el otro diodo se va a encender y va a permitir que fluya la otra dirección, es decir, la dirección opuesta de la otra onda. Esto nos permite tener una corriente que está fluyendo en una sola dirección, produciendo una onda completa rectificada. Siguiendo con los temas, ahora vamos a explicarles qué son los rectificadores multifase. Bueno, un rectificador multifase es un tipo de rectificador que utiliza múltiples fases de entrada para rectificar la corriente alterna en corriente continua. En lugar de tener solo una fase de entrada, como en uno monofásico, en este tenemos 2, 3 y hasta más fases. Al utilizar varias fases de entrada, el rectificador produce una corriente continua mucho más suave y constante en comparación a uno monofásico. También son capaces de reducir el rizado de la corriente y mejorar la eficiencia energética del sistema. Comúnmente se utilizan en la industria, en la generación de energía y el transporte, ya que son capaces de manejar y soportar corrientes y voltajes mucho más grandes que las de un rectificador monofásico. Ahora les vamos a explicar qué es la disminución de rizado de voltaje por capacitor. La disminución de rizado por capacitor se utiliza para suavizar la señal de voltaje en circuitos electrónicos. Cuando un circuito electrónico tiene una corriente alterna que fluye a través de él, el voltaje de la señal puede fluctuar, lo que se llama rizado. Esto puede ser un problema si se está utilizando la señal para alimentar algún elemento. Por ejemplo, si estamos utilizando un amplificador de audio, el ruido de la señal puede afectar la calidad del sonido el rizado de la señal. El capacitor se coloca en paralelo con el circuito y se carga y descarga rápidamente, lo que ayuda a suavizar la señal cuando la corriente en el circuito alcanza su punto máximo. El capacitor se carga y cuando la corriente cae, el capacitor se descarga. Esto suaviza la señal de voltaje y reduce el rizado. Existe una fórmula que se puede utilizar para calcular el tamaño del capacitor necesario, que es la fórmula de carga del capacitor y se basa en la frecuencia de la señal y la cantidad de corriente que fluye a través de él. Ahora seguimos con el conversor trifásico full con tiristores. Un conversor trifásico full con tiristores es un circuito electrónico que se utiliza para convertir una fuente de alimentación de corriente alterna trifásica en una señal de corriente continua mediante el uso de tiristores. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alta potencia como sistemas de tracción de trenes, motores eléctricos, ya que es capaz de controlar la cantidad de potencia que se entrega a la carga, permitiendo un control preciso de la velocidad y el par de los motores eléctricos. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, el uso de tiristores puede generar problemas de armónicos de corriente y caídas de voltaje en el circuito, lo que puede afectar la eficiencia energética del sistema. El capítulo 1.8 del libro de Rashid hablaba sobre los dispositivos semiconductores de potencia. Primero hace una breve introducción hablando un poco de la historia de estos mismos. En 1957 se creó el primer tristor y desde ahí dichos dispositivos han tenido un avance exponencial. En 1970 se desarrollaron varios tipos de dispositivos semiconductores de potencia que volvieron comercialmente disponibles.
Actualmente se clasifican de dos formas: los dispositivos semiconductores de potencia que están hechos de silicio o los dispositivos que están hechos de carburo de silicio. Aquí podemos ver también un mapa conceptual de lo que vamos a ver en este capítulo. Aquí vamos a hablar un poco sobre las ventajas, desventajas y las diferencias que hay entre los dos materiales tratados anteriormente sobre los dispositivos semiconductores de potencia. Los dispositivos que están hechos de silicio son más populares y más fáciles de conseguir en el mercado. Al mismo tiempo son más baratos. Los dispositivos que están hechos de carburo de silicio son capaces de soportar voltajes y temperaturas más altas. Esto se debe a que los electrones casi necesitan 3 veces más energía para alcanzar la banda de conducción en comparación con el silicio. Como resultado, es que son capaces de aguantar voltajes y temperaturas más altas. Al mismo tiempo, estos dispositivos pueden tener las mismas dimensiones que un dispositivo de silicio, pero la diferencia es que este puede soportar hasta casi 10 veces más voltaje. Tipos de dispositivos semiconductores de potencia. Entre ellos están diodos de potencia, tiristores, tiristores IGBT, tiristores SiT, transistores BJT y transistores MOSFET. Aquí podemos dar una definición de ellos. Los diodos permiten que la corriente fluya en una sola dirección mientras bloquea la corriente en la dirección opuesta. Estos dispositivos tienen dos terminales, el ánodo y el cátodo. Los tiristores permiten el control de la corriente eléctrica en circuitos de corriente alterna y se utilizan en aplicaciones de alta potencia. Estos dispositivos tienen tres terminales, ánodo, cátodo y la compuerta. Los transistores, que permiten controlar el flujo de corriente a través de un circuito. Está compuesto por tres regiones del material dopado: emisor, base y colector. Entre ellos podemos destacar los BJT, que requieren una corriente significativa en la base para alcanzar la región de saturación de baja resistencia, y los MOSFET, que no necesitan corriente en la puerta y su resistencia de encendido es baja, lo que los hace más adecuados para aplicaciones de alta potencia. En el texto también se mencionan las características que un superdispositivo ideal debería tener y se discuten las posibles aplicaciones de los dispositivos en diferentes frecuencias. Debido a los avances que están teniendo los dispositivos semiconductores de potencia, que están mejorando continuamente, un dispositivo de superpotencia debe tener un voltaje de estado encendido cero, soportar un voltaje de estado apagado infinito, manejar una corriente infinita y encender y apagarse en cero tiempo, teniendo así una velocidad de conmutación infinita. El capítulo 1.10 del libro de Rashid habla sobre las opciones de dispositivos que tenemos hoy en día. Aunque existen muchos dispositivos semiconductores de potencia, ninguno de ellos tiene características ideales. Se realizan mejoras continuas en los dispositivos existentes y se están desarrollando nuevos dispositivos con el paso del tiempo. A continuación podemos ver una tabla que nos indica el dispositivo y en lo que podríamos usarlo en las aplicaciones de potencia. En el texto también se habla sobre unas consideraciones que deberíamos tener para una fuente de entrada de corriente continua, tanto para una fuente de entrada de corriente alterna. Para una fuente de corriente continua, debemos verificar si el MOSFET de potencia puede satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Si no se puede encontrar un MOSFET de potencia adecuado, verifique si un IGBT puede satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia para las aplicaciones previstas. Si no se puede encontrar ni un MOSFET ni un IGBT, verifique si un GTO o un IGCT puede satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Para una fuente de entrada de corriente alterna, lo que primero podemos hacer es verificar si un triac puede satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Si no se puede encontrar
uno adecuado. Verificamos si un tiristor puede satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Si no encontramos un triac adecuado ni un tiristor adecuado, lo que podemos hacer es utilizar un rectificador de diodos para convertir la fuente en corriente alterna en una fuente de corriente directa. Verificamos si un MOSFET o un IGBT pueden satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones previstas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado el video.